Primer argumento. Tal como una cadena de dominós cayendo, cada ficha se mueve porque otra la empuja. Pero el movimiento no puede explicarse solo por la cadena, alguien o algo tuvo que iniciar la primera ficha. Una secuencia infinita no explica el comienzo, solo pospone la pregunta. En el universo ocurre lo mismo, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Nada surge de la nada. La ciencia indica que el universo tuvo un inicio, el Big Bang, cuando comenzaron el espacio, el tiempo y la materia. Si el tiempo mismo empezó, la cadena de causas no puede retroceder indefinidamente. Por tanto, el universo necesita una causa que no esté dentro de él. No puede estar sujeta al tiempo, al espacio o a la materia, porque esas realidades comenzaron con el universo. Tampoco puede ser parte de la cadena causal, porque entonces requeriría otra causa. Debe existir una causa primera, eterna, autosuficiente y trascendente, que dé origen y sostenga todo lo que existe. A esa causa primordial la llamamos Dios, el fundamento último que inicia la realidad, como el interruptor que enciende la luz en una habitación oscura. Segundo argumento. El universo parece estar calibrado con una precisión extraordinaria para permitir la vida. Las constantes físicas fundamentales, como la gravedad, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear fuerte, la fuerza responsable de formar los átomos, deben situarse dentro de rangos extremadamente estrechos para que existan átomos estables, estrellas duraderas y planetas habitables. Si la gravedad fuera apenas más intensa, las estrellas colapsarían demasiado rápido, si fuera más débil, nunca se formarían galaxias. Si la fuerza nuclear fuerte variara mínimamente, los átomos no podrían mantenerse unidos y la química de la vida sería imposible. Y estos no son casos aislados, decenas de constantes deben coincidir con una precisión asombrosa para que el universo sea estructuralmente viable. Las probabilidades de que todos estos parámetros caigan en los valores adecuados por puro azar son extraordinariamente bajas. No se trata de una sola coincidencia, sino de múltiples condiciones independientes alineadas simultáneamente. Esto hace que la explicación puramente fortuita resulte difícil de sostener. La alternativa más razonable es que el universo no esté integrado por accidente, pero sí por intención. Así como un reloj requiere calibración precisa para funcionar, el cosmos parece configurado con exactitud matemática desde su origen. Tercer argumento. La conciencia es esa capacidad única de pensar, sentir y ser conscientes de nosotros mismos. No solo procesamos información, experimentamos la realidad desde dentro. Percibimos colores, sentimos dolor, amamos, reflexionamos sobre el infinito y nos preguntamos por el sentido de la vida. Esa experiencia subjetiva, los qualia, no pueden ser simplemente reacciones químicas o impulsos eléctricos. Los átomos y moléculas, por sí solos, siguen leyes físicas ciegas. Ninguna partícula aislada contiene en sí misma la experiencia del rojo, el dolor del remordimiento o la belleza de una sinfonía. Si el universo fuera puramente material, resulta difícil explicar cómo surge algo cualitativamente distinto como la experiencia interior consciente, tal como la inspiración o la reflexión. La neurología puede describir correlaciones entre cerebro y mente, pero aún no explica por qué ciertos procesos físicos deberían producir experiencia subjetiva en absoluto. Este salto entre lo material y lo consciente sigue siendo uno de los grandes enigmas filosóficos. Actualmente, muchos científicos sugieren que la conciencia es un fundamento en el universo, tal como la gravedad u otras fuerzas que gobiernan en todo el universo. Así como la vida proviene de la vida, la mente podría provenir de una mente superior. En ese caso, la conciencia humana sería un reflejo finito de una conciencia absoluta que fundamenta la realidad. Cuarto argumento. Todo lo que comienza a existir necesita una causa, nada surge de la nada sin algo que lo haga posible. Esta intuición es profundamente racional. Una casa no se construye sola, requiere diseñadores, materiales y obreros. Una planta no crece por azar absoluto, lo hace gracias a una semilla, agua, luz y condiciones adecuadas. La experiencia constante nos muestra que el comienzo de algo exige una explicación. Si el universo tuvo un inicio, como indican tanto la filosofía como la cosmología moderna, entonces no pudo haberse causado a sí mismo. Para hacerlo, tendría que existir antes de existir, lo cual es una contradicción. Además, antes del universo no había espacio, tiempo ni materia dentro de los cuales pudiera operar una causa natural. Por lo tanto, la causa del universo debe trascender el propio universo. Esa causa no puede ser simplemente otro eslabón dentro de una cadena infinita de causas, porque una serie infinita no explica por qué la serie existe en absoluto. Explicar cada vagón no explica por qué hay un tren. Debe existir una causa primera, no causada, que exista por sí misma y que tenga el poder suficiente para originar toda la realidad física.
Esta causa primera debe ser eterna, no sujeta al tiempo, inmaterial, porque la materia comienza con el universo, y capaz de producir un efecto tan vasto y ordenado como el cosmos. Sería la fuente de las leyes universales. Es el fundamento último que pone en marcha la realidad y la mantiene inteligible. Quinto argumento. A lo largo de la historia y en prácticamente todas las culturas, aparece la creencia en una realidad trascendente, dioses, espíritus, un ser supremo o una dimensión espiritual. Esta coincidencia no depende de una región específica ni de un nivel particular de desarrollo cultural. Pueblos aislados y civilizaciones avanzadas comparten, con diferencias de forma, la misma intuición básica: existe algo más allá de lo puramente material. Esta universalidad sugiere que la inclinación hacia lo divino forma parte profunda de la experiencia humana. Se presenta como una constante histórica que atraviesa generaciones. Cuando una percepción aparece de manera amplia, persistente e independiente en distintas culturas, se convierte en un indicio significativo de que responde a algo real. A esto se suma la experiencia religiosa personal. Millones de personas afirman haber vivido encuentros transformadores con lo divino, una paz profunda en la oración, una guía interior en momentos críticos, una sensación intensa de presencia espiritual. Estas vivencias producen cambios duraderos en la conducta, en la visión de la vida y en la orientación moral. También se reportan acontecimientos extraordinarios asociados a la fe, como curaciones inexplicadas, transformaciones radicales en contextos espirituales o exorcismos en los que la persona afectada cambia drásticamente, de un momento a otro, sin intervención de profesionales más que el exorcista designado. Diversas tradiciones documentan estos casos como intervenciones que superan lo ordinario. Aunque cada caso individual pueda ser discutido, el conjunto amplio de testimonios refuerza la idea de que la dimensión espiritual no es meramente imaginaria. La convergencia entre la creencia universal, la experiencia personal transformadora y los fenómenos extraordinarios forma un cuadro coherente. La explicación más sencilla es que la humanidad responde a una realidad trascendente que se hace perceptible en la historia y en la experiencia individual. Sexto argumento. Piensa en las cosas que te rodean: un árbol, una casa, una montaña o incluso tú mismo. Todas ellas podrían no existir. Nada en su naturaleza exige que estén aquí para siempre. Existen, pero podrían haber no existido. A este tipo de cosas las llamamos contingentes, porque dependen de algo más para existir y mantenerse en el ser. Ahora bien, si todo lo que existe fuera contingente, entonces la realidad entera sería frágil y autosuspendida. Cada cosa dependería de otra que, a su vez, también podría no existir. En ese escenario, no habría una razón última que garantizara la existencia de algo en absoluto. Si en algún momento no hubiera existido nada, y lo contingente siempre admite esa posibilidad, entonces nada existiría ahora, porque de la nada, nada surge. Sin embargo, el hecho es ineludible: el universo existe. No solo existe ahora, sino que ha existido durante un largo proceso temporal. Esto exige una explicación más profunda que una cadena infinita de dependencias. Para que algo exista en vez de nada, debe haber al menos una realidad que no dependa de otra, algo cuya existencia no sea prestada ni accidental. Por lo tanto, debe existir un ser necesario, uno que no pueda dejar de existir, que exista por su propia naturaleza y no por causa externa alguna. Este ser no solo inicia la existencia de las cosas contingentes, sino que la sostiene continuamente. Es el fundamento mismo que hace posible que el tiempo, el cambio y la realidad continúen. Séptimo argumento. El universo tiene una estructura profundamente matemática. Desde el movimiento de los planetas hasta el comportamiento de las partículas más pequeñas, todo puede describirse mediante ecuaciones claras y coherentes. Las mismas leyes que explican fenómenos cotidianos también se aplican a estrellas lejanas y galaxias enteras. La naturaleza funciona con patrones numéricos estables y constantes precisas que se mantienen en todo el cosmos. Las leyes físicas muestran orden, equilibrio y una notable unidad. Muchas fuerzas fundamentales pueden expresarse con fórmulas relativamente simples que describen fenómenos muy complejos. Esto revela que la realidad no es caótica, sino organizada de manera consistente y comprensible. Existe una conexión sorprendente entre nuestra capacidad para pensar en términos matemáticos y la estructura real del mundo. Ideas matemáticas desarrolladas en abstracto terminan describiendo con exactitud fenómenos físicos descubiertos después. Una explicación razonable es que tanto el universo como la mente comparten un mismo fundamento racional. El orden matemático del cosmos sugiere que detrás de la realidad hay una fuente de inteligencia que estableció leyes claras y coherentes. A esa base última de orden y razón la llamamos Dios. Octavo argumento.
El ADN contiene información altamente específica y funcional. No se trata solo de materia organizada, sino de secuencias codificadas que operan como instrucciones precisas para construir y mantener organismos vivos. Estas secuencias funcionan mediante un sistema comparable a un lenguaje, poseen símbolos químicos, las bases nitrogenadas, reglas de combinación y mecanismos de lectura y traducción dentro de la célula. La biología molecular ha revelado que la vida depende de una arquitectura informacional extraordinariamente sofisticada. Pequeñas variaciones en la secuencia pueden alterar proteínas completas, afectar funciones celulares o impedir el desarrollo de un organismo. La estabilidad y coherencia de este sistema requieren una disposición extremadamente específica de componentes. En la experiencia humana, los sistemas que contienen información codificada y orientada a fines, como el lenguaje escrito, los programas informáticos o los planos de ingeniería, proceden de agentes inteligentes. La información funcional organizada hacia un propósito refleja actividad mental capaz de seleccionar y ordenar símbolos con significado. El ADN exhibe precisamente ese tipo de información funcional y dirigida. La explicación que mejor se ajusta a este rasgo es la existencia de una fuente inteligente capaz de originar un sistema informacional tan complejo y efectivo. La vida, en su nivel más fundamental, apunta hacia una mente que fundamenta la estructura informativa de la realidad. A esa fuente última de inteligencia la llamamos Dios. Noveno argumento. Los seres humanos experimentan que pueden elegir entre distintas opciones. Pensamos, evaluamos razones y tomamos decisiones que consideramos propias. Esta capacidad está en la base de la responsabilidad moral y de la idea de justicia. Una visión estrictamente materialista sostiene que todos nuestros pensamientos y decisiones están completamente determinados por procesos físicos previos. En ese marco, cada elección sería el resultado inevitable de causas anteriores, sin una verdadera capacidad de decidir. Sin embargo, la deliberación racional implica más que una reacción automática. Supone que el sujeto puede reconocer razones y optar por aquello que considera verdadero o mejor. Si cada creencia estuviera fijada inevitablemente por causas físicas, la racionalidad quedaría reducida a un simple efecto mecánico. La existencia de una libertad racional sugiere que la mente humana no se agota en lo puramente material. Una capacidad real de elegir por razones apunta hacia un fundamento último que sea también racional y libre. A ese fundamento de mente y libertad lo llamamos Dios. Décimo argumento. La existencia de vida y de un universo ordenado depende de que muchas condiciones muy específicas se den al mismo tiempo. No es un solo detalle el que tiene que encajar, es todo un conjunto de constantes físicas, valores numéricos y condiciones iniciales que deben estar dentro de límites muy estrechos. Cada uno de estos factores, por separado, ya tiene pocas posibilidades de caer en el rango correcto. Cuando todos deben coincidir a la vez, la probabilidad se vuelve extremadamente baja. Cuando vemos que muchos elementos independientes se ajustan con gran precisión para producir un resultado funcional, normalmente pensamos en planificación o diseño. El universo muestra precisamente esa clase de ajuste coordinado. La idea de que una inteligencia haya establecido las condiciones fundamentales ofrece una explicación acorde con el nivel de precisión observado. La acumulación de tantos factores necesarios apunta hacia una causa con intención. A esa fuente racional del orden del cosmos la llamamos Dios. Onceavo argumento. La existencia de Jesús de Nazaret y su muerte por crucifixión bajo el poder romano son hechos ampliamente aceptados por la mayoría de historiadores. Poco tiempo después de su ejecución, sus discípulos comenzaron a proclamar públicamente que había resucitado corporalmente, y lo hicieron en Jerusalén, el mismo lugar donde había sido sepultado. El punto clave es que esta proclamación surgió muy temprano y transformó por completo a sus seguidores. Pasaron del miedo y la dispersión tras la crucifixión a una convicción firme que los llevó a enfrentar persecución sin retractarse. Su mensaje era la afirmación de un hecho concreto, que habían visto a Jesús vivo después de su muerte. Las explicaciones alternativas, como invención, engaño o error colectivo, enfrentan dificultades para explicar el origen y la fuerza de este movimiento, así como la coherencia y persistencia del testimonio inicial. La resurrección, entendida como un acto real de Dios en la historia, ofrece una explicación unificada del surgimiento del cristianismo y de la transformación de sus primeros seguidores. Si Dios existe, un evento así es posible. En ese caso, la resurrección de Jesús se presenta como una señal histórica de su acción directa en el mundo. El 12º argumento es un conglomerado de todos los argumentos que dan una coherencia mayor. Cada argumento individual a favor de la existencia de Dios aborda un aspecto distinto de la realidad, el origen del universo, el orden matemático del cosmos, el ajuste fino, la conciencia, la moralidad.
la libertad racional y la estructura informacional de la vida. Cada uno ofrece una línea de razonamiento independiente que señala hacia un fundamento trascendente. En muchos ámbitos del conocimiento, las conclusiones más sólidas no dependen de una sola prueba aislada, pero sí de la convergencia de múltiples indicios. La ciencia histórica, la investigación forense y la teoría científica funcionan mediante este tipo de razonamiento acumulativo, cuando diferentes líneas de evidencia apuntan en la misma dirección. La hipótesis explicativa gana fuerza. La existencia de Dios emerge como una explicación unificadora que integra estos diversos aspectos de la realidad bajo un principio común, un fundamento necesario, inteligente, libre y moral que da origen y coherencia al conjunto. La convergencia de argumentos independientes refuerza la plausibilidad de esta conclusión. El teísmo no se apoya en una sola pieza del rompecabezas, pero sí en la imagen completa que forman todas juntas. Esa coherencia global constituye el núcleo del argumento acumulativo a favor de Dios. Como conclusión, quiero aportar mi propio argumento. Yo fui ateo durante un tiempo, pero consideré que para ser un verdadero ateo completo debía indagar e investigar a profundidad en toda ciencia y religión. Llegué a la conclusión de que no existía una prueba contundente y perfecta que demostrara la inexistencia o la existencia de Dios. Me hizo pensar que creer es una decisión, puesto que todas las ciencias y creencias culminan en un vacío de incertidumbre que solo puede ser transitado con la fe. Si existe un creador, sería muy razonable pensar que éste ha diseñado un universo en el que pueda existir el margen de la duda, pues si fuera demostrable a través de los fríos conceptos de la ciencia, sus criaturas tendrían que acudir a él de manera forzada. En cambio, todo aquel que lo busca con el corazón abierto, tarde o temprano logra encontrarlo o sentirlo de algún modo a través de sus propias experiencias. Tal como le ha ocurrido a muchas personas y a mí mismo. ¿Y tú, crees en Dios? Si es así, me gustaría saber cómo entiendes a Dios. Si no crees, también me gustaría leer tu argumento. Suscríbete para más.